Muy buenos días. Salude a su hermano con una gran sonrisa. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Acuerden que una sonrisa hermosea el rostro, así que muestre ahí los quesos. Muestre ahí al Señor. El tema del día de hoy es la verdad os hará libre. ¿Cómo se llama? La verdad os hará libre. Y van a repetir conmigo. Que el Señor me bendiga, me levante y se glorifique sobre mi vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Chur. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale, eres bienvenido. Quédate con nosotros siempre, Espíritu Santo. Amén y amén. El brazo del Señor está delante de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Porque Él cumple lo que promete. La presencia del Señor siempre está contigo. Repita eso conmigo. La presencia del Señor siempre está conmigo. Cree que Él hará, porque el poder de Dios sana tu vida, tus pensamientos, en el nombre de nuestro libertador y salvador Jesucristo. Todo por lo que estés pasando, dolor, tristeza, relaciones rotas que se estaban dañadas, Dios las va a restaurar. Los que tienen problemas financieros van a ser sanos. Las personas que estaban buscando la verdad solo la encuentran en ti, Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y el tema de hoy es eso: la verdad os hará libre. La humanidad siempre ha estado en busca de la verdad por medio de la sabiduría humana. Y para dar respuesta a las situaciones de la vida que lo confunden y así solucionar los problemas de la sociedad. ¿Qué es lo que vemos en este momento? Todos quieren ¿qué? Decir que tienen su propia ¿qué? Verdad, ¿cierto? Y quieren solucionar todo, pero bajo sus fuerzas, bajo una óptica plenamente humanista. Pero este descubrimiento de la verdad es motivado en el hombre con el propósito de ser independiente de Dios y su palabra. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Hacer las cosas como a su manera, como les dé que la gana, como quieran, y no quiere nada, ¿cierto? El hombre se siente cansado del gobierno de Dios sobre la humanidad y busca crear su propio gobierno ajeno de Dios y su voluntad. Entonces es algo que necesitamos empezar a entender. Entonces, cuando el hombre quiere soltarse de la mano de Dios, ¿qué sucede? Cuando el hombre quiere tener su gobierno, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Dios era el que estaba con ellos todo el tiempo y ellos dijeron: queremos un rey. Y él dijo: ¿quieren un rey? Ok, y ahí les dio el primer rey, Saúl. ¿Qué no pasaron? Luego el segundo, David. ¿Qué no pasaron? Luego Salomón. Y ahorita en estos tiempos, en nuestros tiempos, tenemos gobernantes, tenemos eso, pero cada uno quiere hacer lo que le parece, lo que desea. Entonces el primer punto es encontrando la verdad que nos hará libres. Para los que están copiando y tú que estás en tu casa, que me estás viendo, y si tú también tomas notica de cada una de nuestras prédicas, el primer punto es encontrando la verdad que nos hará libres. Ante la incapacidad de encontrar la verdad, el camino que siguió el hombre hizo que el concepto mismo de la verdad se distorsionara. Y hoy en día el ser humano le llama verdad a la mentira. Y la verdad absoluta la transforma en relativa con el propósito de ser libre.
para hacer lo que Él quiera y así no ser cuestionado. ¿Por qué no buscan al Señor? Porque no quieren ser cuestionados ni confrontados por la verdad absoluta de Dios. Por eso esta distorsión ha dejado al hombre más vacío. ¿Qué vemos en nuestra sociedad en la actualidad? ¿Qué está qué? Más vacío. Y vacío pero lleno, ¿sí? Es un vacío diferente, porque la Biblia habla del vacío de ser libre, de ser lleno del Espíritu. Dice, bienaventurados, ¿sí?, los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios, ¿cierto? Y esa palabra pobre significa vacío, pero vacío del pecado, y hay que estar lleno de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando en la realidad y en nuestra sociedad actualmente? Que el hombre está vacío, está confundido y perdido en un camino que él cree derecho y que lo conduce a la infelicidad. Y es así como en nuestros días muchos se rigen por lo práctico y lo relativo, siguiendo el consejo de su propio pecado. ¿Y qué es el pecado? Caminar a mi manera, soltarle la mano a Dios, darle la espalda al Señor y hacer las cosas como yo quiero, no guiado por Dios. Entonces resulta que después va y le sucede cosas y van y se enojan con Dios. ¿Ustedes no han visto eso? ¿O no les ha pasado? Que dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero usted consultó con Dios, usted oró primero, usted tomó esa guianza de Dios, o hizo, yo lo voy a hacer, y va y lo hace, le va mal, y después usted dice, pero Dios, ¿por qué eres así? ¿Por qué no estás conmigo? No, Dios está contigo, pero tú le soltaste la mano y le hiciste las cosas a tu manera, y nunca con eso va a salir las cosas bien. Amén. Siguiendo el consejo de su propio pecado, dando así paso a la intolerancia, donde no se pueden imponer valores ni principios. ¿Qué vemos ahorita? La gente, ¿cómo es ahorita? Intolerante. ¿Y qué se ha perdido? Los valores, los principios. Entonces, ¿cómo, si no lo puedo hacer yo, cómo le voy a dar eso a los demás, cierto? Y de esa manera el cristianismo bíblico se vuelve intolerable. Por eso es que dicen, uy, no, usted le lavaron la cabeza. Ay, no, qué pereza estar con usted, qué harto. Pero lo que no saben es que nosotros, los hijos de Dios, estamos llenos de su Espíritu. Amén. Y de esa manera necesitamos que la gente entienda y que las personas entiendan que el único camino a la verdadera libertad es el Evangelio de Jesucristo, siendo la Biblia la fuente que nos enseña la verdad absoluta para todas las personas, de todos los colores, de todos los tiempos, de toda cultura. Amén. Y recuerden que la palabra evangelio significa nueva vida, nuevos hábitos, y darle a quien el poder y la autoridad en nuestra casa, a Jesús. ¿Y quién es el que nos acompaña en este tiempo? El Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a salir adelante. Amén. Entonces, una de las verdades que tenemos que entender es que Cristo es la verdad. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, una de las verdades de nosotros como hijos de Dios es que Cristo es la verdad. En esa necesidad que el hombre históricamente ha experimentado de encontrar la verdad fuera de Dios, ha terminado perdiendo la verdad que lo liberta, extraviando el camino que lo conduce a Dios, y ha perdido la vida al ser destruido por el pecado. Así, Cristo se convierte en ese camino nuevo y vivo que nos conduce de nuevo a Dios. Y es el único camino, dice la Biblia. No hay otro. Él es la verdad que nos saca de la mentira y el engaño del pecado que hay en la sociedad.
y que uno en la Biblia, ¿cómo lo lee? Como mundo. Y ese mundo que representa personas, lo que está sucediendo individualmente con cada ser de la sociedad. Entonces cada uno debemos de acercarnos ¿a quién? A Cristo. Él es la vida. Jesús murió por nuestros pecados. El pecado ha apartado a la humanidad de Dios. Y es algo que hay que entender. La gente no quiere entender que está en pecado, que se ha apartado de Dios, que le ha soltado la mano de Dios, que sus hábitos no han sido buenos. Y hay que cambiar nuestros hábitos. ¿Solo con quién? Con Jesús. Amén. Algo más que tenemos que entender es que solamente lo podemos ver. La verdad está en la palabra de Dios, en su palabra. Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la verdad no se encuentra en el hombre, no se encuentra en la sociedad, y mucho menos en las mentiras de Satanás. La verdadera y única verdad se encuentra en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y de Él hablan las Escrituras. De manera que la palabra de Dios nos revela ¿a quién? A Cristo. Y por medio de la palabra podemos llegar al Salvador y Libertador nuestro. ¿Cuánto hemos sido libres por Jesús? Amén. Amén. La verdad de Dios nos hace libres. Hoy estoy hablando del libro de Juan, por eso no di una sola cita. Se han notado de Juan, porque ese evangelio de Juan le habla a la iglesia y nos da y nos muestra el camino para ser libres. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y será solamente por medio de la palabra predicada que podremos conocer la verdad, que nos da libertad. ¿De qué? ¿Libertad de qué? Del engaño. ¿Libertad de qué? De las ataduras. ¿Libertad de qué? De lo que usted se siente oprimido, de la depresión, de la tristeza, de la agonía, de la soledad. ¿Libertad de qué? Entonces, cuando yo entiendo que Dios me ha dado libertad, no es libertinaje para yo hacer lo que yo quiera, a mi manera, como me dé la gana, sino estar sujeto bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. Y ahora la pregunta es: ¿cómo identificamos la verdad? ¿Cómo identificas tú y cómo identifico yo y ustedes que me están viendo por las redes? ¿Cómo identificamos la verdad? Si la verdad no es absoluta, entonces vale preguntarnos: ¿cuál verdad me hará libre? ¿Cierto? Y entonces ahí viene la mía, la tuya, la de ambos o la de Dios. ¿Qué creen ustedes? La de Dios, ¿cierto? ¿Y cómo sé que esa verdad es la verdadera verdad? Para responder debemos irnos al origen, cuando la verdad fue dada. ¿Cuándo se perdió la verdad? Comencemos por ahí. ¿Cuándo se perdió? La verdad se perdió en el Edén. Cuando la serpiente trajo ¿qué? La mentira. Y el hombre despreció la verdad de Dios por la mentira del diablo. Y este intercambio trae una profunda ¿qué? Ruptura de la relación del hombre con Dios. Llenando la vida ¿de qué? ¿De qué se llenó la vida del ser humano? De temores, de vergüenza, de desconfianza, de dolor, de tristeza, de miedos, de muerte. ¿De qué se llenó? El hombre caminaba con Dios, hablaba con Dios, estaba con Dios. Pero cuando él desobedeció, la mujer ¿qué hizo? Escuchó. Luego el hombre no dijo no, sino que tomó y comió con ella. Y luego se echaron la culpa entre todos. Ninguno tuvo como la capacidad de decir:
Sí, yo lo hice. Yo creo que si ellos hubieran hecho eso, hubiera cambiado la historia. Y ustedes, miremos cómo es la sociedad. Todo el mundo se echa la culpa de todo, todo el mundo es el malo, menos la persona. ¿Es así o no? Por eso estamos como estamos. Y eso pasó hace cuántos años. Entonces, desde ahí se perdió la verdad. ¿Vamos bien o no? ¿Van conmigo o no? ¿Sí? Bueno, desde ese momento la mentira entró al mundo y el hombre camina engañado, pensando que él está bien y que es libre. Si usted le dice a alguien, venga, yo le predico de Jesús, dice, no, yo no necesito, yo soy bueno, yo trabajo, yo no hago nada malo, yo no robo, yo no mato. Pero es que de eso no se trata. Se trata que cuando tú has pecado, es que tú haces las cosas como a ti te da la gana. Y cuando tú lo haces a tu manera y te equivocas, tú le echas la culpa a Dios. Y entonces, ¿dónde está Dios? O cuando, por ejemplo, dice, mire, si estuviera Dios no hubiera pobreza. Disculpe, la pobreza la trajo el hombre, no Dios. Si miramos la naturaleza y todo lo que dio Dios es perfecto, es bueno, es santo, es agradable. Y Dios quiere que el hombre viva bien. Los hijos de Dios vivamos, ¿qué? Bien. Pero ¿qué hizo el hombre? Hizo todo a su manera. Y a partir de ahí fue que comenzó, que se perdió la verdad real. Entonces, desde ese momento que entró la mentira al mundo y el hombre camina engañado, pensando que él está bien y que es libre, pero en realidad vive encadenado a su propio pecado. ¿Y qué es una cadena? Son eslabones, ¿cierto? Para poder armar una cadenita, ¿uno qué dice? Las que tienen cadenas ahí, mire la cadena. Los que tienen que argollitas, son eslabones. ¿Y qué hace eso? Y aquí estoy diciendo que va encadenado. Es decir, que una cosa trae la otra. La tristeza, ¿qué trae? Soledad. ¿Qué trae más? Ansiedad. ¿Qué trae más? Angustia, amargura. ¿Qué más? Depresión. ¿Qué más? ¿Y cómo estamos ahorita? ¿Cómo está la gente ahorita con el estrés? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene la bendición? Y mantiene estresado. Es lógico, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí se perdió la verdad. ¿Van conmigo? Segundo punto. Ya hablé del primero, ¿no? Segundo punto. La verdad os hará libre de toda esclavitud. Diga y repita conmigo. La verdad me hará libre de toda esclavitud. El hombre cree que es libre, pero su realidad es que vive esclavo de su propio pecado. Hay algo que se llama iniquidad, mi pecado favorito, mi debilidad favorita. Usted no notan, ¿y usted cómo sabe que algo es pecado? Cuando usted no lo hace público, lo hace al escondido, que nadie se dé cuenta. Los que ven serie de cosas donde alimentan para tener su inmoralidad sexual, no lo hacen público, lo hacen oculto. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo y traigo esto a colación, mire lo que dice la Biblia en Juan, estamos trabajando hoy Juan capítulo 8, versículo 33 y 34, para los que anotan. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ellos se sentían bien, eran los sacerdotes de la época, decían nosotros no estamos esclavos de nada. ¿Cuántos hacen así y se rasgan las vestiduras en la iglesia? O gente que ya conoce de Jesús y se desgarra, yo. O aún los que no conocen de Jesús hacen lo mismo. Pero Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Mire esta palabra tan profunda. Y dice, viene Jesús y le dice a ellos, ¿ustedes por qué creen tan buenos?
Hay algunos que dicen la mentira piadosa, dígale que no estoy. Y usted tiene una responsabilidad porque se metió en una deuda y pues si usted no tiene el dinero, ¿cuál es su deber? Pararse y decirle, no tengo. Deme una espera porque no he podido. ¿Pero qué hace? La gente se esconde, ¿cierto? Y miente. ¿Y la mentira es de Dios? La mentira no es de Dios. Hay que una mentira piadosita, chiquita. No hay mentiras. Sino que el ser humano quiere minimizar lo que realmente es malo y que no edifica. Al igual que algunos en Israel que creían que por ser del linaje de Abraham eran libres, así nosotros también podemos pensar que por ser parte de una iglesia ya somos libres. Pero en realidad puede ser que estemos viviendo esclavos del pecado y decir, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Esclavo del pecado yo? Tristemente, esa es la condición de algunos. Aun cuando seamos hijos de Dios, esta condición nos puede suceder temporalmente. Sobre todo en aquellos pecados a los cuales no le hemos hecho frente. Aquellos que nos negamos a reconocer y que aún no hemos rendido delante de Dios. Podemos mencionar algunos pecados que esclavizan nuestra vida hoy en día y que están destruyendo vidas, como el orgullo. ¿Cuántos de ustedes son orgullosos? Tú que me estás viendo, ¿eres orgulloso? La autosuficiencia. ¿Cuántos se creen que todo lo pueden hacer? Es que si yo no lo hago, no como. Si es que yo no lo hago, si yo no trabajo, no llega. Y si te declaro todo eso sin poder en sus vidas, pero si les llega una enfermedad y tienen que estar postrados, ¿qué va a pasar con el resto de la familia? Ahí es donde uno tiene que entender que siempre uno tiene que entregarle todo ¿a quién? A Dios. Yo tengo el trabajo porque Dios me lo dio, las fuerzas porque Dios me la dio, entonces la honra y gloria ¿para quién va a ser siempre? Para Dios. El egoísmo. Entonces uno dice, no, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero a veces practicamos esto. Y Dios quiere que seamos santos. El humanismo, la mentira, palabras deshonestas que todavía dicen por ahí, vulgaridades. O pecados que están destruyendo nuestras relaciones interpersonales, como el resentimiento, la ira, la prepotencia, la insensibilidad. Y puedo agregar aquellos pecados que están obstaculizando nuestra relación con Dios, como los muchos afanes, el excesivo amor por el trabajo, el apego a los hijos o al cónyuge, donde Dios debe ser el primero. Usted los puede amar, pero ¿quién debe ser el primero en su vida? Dios. ¿Quién es el enemigo que nos esclaviza? El enemigo principal con el que debemos luchar y vencer es el pecado. Y muchas veces nos encontramos luchando con el enemigo equivocado. Muchas veces pensamos que el enemigo es nuestro cónyuge y sin darnos cuenta estamos destruyendo nuestro matrimonio. Pensamos que nuestros hijos que andan en caminos de perdición o han caído en cosas que uno nunca quiere verlos, son nuestro enemigo. Pero se nos olvida que ellos son fruto, los que son padres. Yo quiero que me escuchen los que son padres y los que me están viendo. Todo lo que suceda con sus hijos es el trabajo que usted hizo como padres. O creemos que el enemigo es nuestro jefe, nuestros maestros, nuestros vecinos, cuando en realidad es nuestra incapacidad de vivir en armonía y con humildad. Tenemos que aprender a ser humildes y mansos de corazón, como decía ¿quién? Jesús. Y peor aún, muchas veces nos encontramos luchando contra Dios. Esto es lo peor, porque creemos que Él nos ha olvidado, o bajo nuestros propios ojos Dios es injusto.
No busques la causa de tus problemas en las acciones de las personas o de maestros o en la sociedad, sino en ti mismo. Yo quiero que en esta mañana usted cierre sus ojos y diga: Señor, ¿cómo estoy? Hoy quiero que tú examines lo profundo de mi corazón. Si yo estoy fallando en alguna de estas áreas siendo tu hijo, yo quiero crecer, mejorar, llenarme de tu santidad, pero especialmente que tú me enamores más y me cambies. Amén. Aprendamos a no cegarnos y a caer en negación de la realidad oscura de nuestro propio corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Recordemos, ¿qué hay en el corazón? Acuérdate que está ligada con el alma. ¿Y qué hay? Las emociones. Es decir, que si yo me enojo, si yo ahí están mis emociones. Mis pensamientos, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás mirando para que tus pensamientos cambien y no vean a Dios? Baja tu corazón y acciones. La voluntad, tu voluntad, esa voluntad, ¿cómo la tienes? ¿Ligada con Dios o ligada a lo que tú quieras hacer? Y tampoco nos justifiquemos echándole la culpa a otros. Es que yo soy así por él. Cuando uno identifica las debilidades, es algo que quiero decirles esta mañana. Cuando tú identificas cuál es tu debilidad, qué es lo que no has podido superar, si tienes orgullo, egoísmo, envidia, pereza, bueno, todo lo que tiene que ser con obras de la carne y con cosas que no gratifican a Dios, ahí ya tú empiezas a orar y a empezar a colocar en práctica la palabra de Dios. Amén. Para ser libres, porque aunque seamos hijos, es temporal, porque Dios, el Espíritu Santo nos empieza a hablar y tenemos que purificarnos y limpiarnos. Hay personas que dicen: bueno, ¿yo por qué siento que como que no crezco, como que me siento que he menguado, como que no puedo orar? Comience a mirar qué cosas de esas puede estar usted practicando y ha contristado ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es el mejor compañero para cada uno de nosotros. Ante ello, reflexionemos en lo siguiente: la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. La verdadera libertad solo viene por medio ¿de quién? De Jesucristo. Y si no estamos en Cristo, somos esclavos absolutos del pecado y seremos eternamente inútiles. En Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? ¿Verdaderamente qué? Libres. La invitación es dejar nuestro camino de pecado y seguir a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Preguntémonos, ¿por qué creemos que Cristo nos puede dar la libertad? A mí siempre me gusta que ustedes como que piensen esto. ¿Qué hace Cristo por nosotros? ¿Qué relación hay entre Cristo y nuestro pecado? Y para encontrar esa respuesta, reflexionemos sobre esta verdad: que Cristo nos hace libres del poder de Satanás, es lo primero. Del poder del mundo o la sociedad, del poder del pecado, del poder de la mentira. ¿Y cómo lo hace? Porque ahora hay un nuevo poder dado por Dios a sus hijos. Un poder que actúa por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Den un fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¿Me permiten un momentico? Yo tomo un poquito de agua. Por medio de su palabra, la fe en nuestro Salvador, la santidad. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta y cómo sabemos esa parte de nuestra libertad? Primero, por el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, Él entra a morar en ti y Él empieza a enseñarte y a mostrarte qué camino debes de seguir, ¿cierto? Pero por medio de su palabra, la fe
en Él, en nuestro Salvador, y tener santidad. La libertad que Cristo da no es para todos, sino para los suyos. ¿Cuántos son de Jesús? ¿Cuántos han aceptado al Señor? La libertad es para el verdadero discípulo. Y debemos saber que hay discípulos verdaderos y discípulos falsos. En Juan 8:31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad es lo que Dios dice de sí mismo, es lo revelado en la Escritura. No es el Dios de la imaginación de alguien o el Dios hecho según mi conveniencia. La naturaleza del verdadero discípulo consiste en la capacidad que Dios le da para identificar esa verdad y el poder para obedecer la palabra. Amén. ¿Y quién es un discípulo entonces? Miremos eso. ¿Quién es un discípulo? La palabra discípulo hace referencia a un aprendiz que se somete a la enseñanza de la palabra de Dios. Los discípulos están dirigidos por la palabra y viven bajo el señorío de Cristo. Los discípulos entienden la importancia no tan solo de ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Usted es un verdadero discípulo? ¿Amén o no amén? ¿Sí? Como que uno dice, ay, ¿qué será esto? ¿Qué significa conocer la verdad entonces? Conocer la verdad implica el entendimiento de ella, la comprensión de la verdad divina a nivel del corazón y la mente. Es decir, que en sus emociones, en sus pensamientos, en su carácter, en su personalidad, en lo que es usted, en todo su ser, tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Amén. Pero esa verdad va a impactar mi vida, de manera que va a mover mi voluntad al sometimiento del señorío de Cristo. En otras palabras, la verdad nos convierte en ¿qué? Repita conmigo, hacedores. Y no solamente oidores de la palabra. Entonces, ¿por qué solo los discípulos de Cristo pueden oír y obedecer la verdad de las Escrituras? Tú que me estás viendo y ustedes que me están escuchando. Porque solo en ellos mora el Espíritu de verdad. Solo en ellos mora el poder de Cristo para discernir lo que es de Dios y lo que no es. ¿Y qué necesitamos para ser discípulos? Permanecer en la palabra de Dios y obedecerla. ¿Cuántos van a obedecer la palabra de Dios? Amén. ¿En qué me beneficia? Entonces la gente dirá, ¿y a mí en qué me beneficia ser un discípulo de Cristo? ¿En qué me hace libre? Yo le voy a decir, en la mentira de Satanás, del engaño del mundo y del poder destructor del pecado. Porque Él es el único que ayuda a quitar tus culpas, el único que te quita esa soledad, el único que te quita la tristeza, el único que te sana de la amargura, de la rebelión, de la ira, del enojo. El único que cuando tú te metes tanto con Dios y lleno del Espíritu Santo, toma tu temperamento. Hay personas que se levantan y ya están enojados. Ese es su temperamento, nacieron con él, ¿cierto? Ese ADN de sus padres y fue traspasado. Pero en el momento en que llegamos a Cristo pasa el ADN de Jesús y viene la sangre de Cristo y nos limpia. Pero no solo queda ahí. ¿Qué toca? Llenarse del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome control de tu temperamento y tú cambies. Mejores, cambien tus hábitos sin esfuerzo. Ay, es que allá le prohíben. No, aquí no se prohíbe, pero se habla claro la palabra de Dios. Amén. La verdad os hará libres. ¿Libres de qué?
Es la verdad absoluta de Dios. Copie usted eso ahí, la verdad absoluta de Dios. La única que tiene el poder de santificar nuestra vida. Usted no puede volverse santo por sus fuerzas. ¿Queda claro? La santidad es porque yo voy conociendo la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar con esa palabra de Dios? Viene la palabra, toca mi mente, mis pensamientos, baja el corazón y yo comienzo a actuar. Eso es lo que sucede. No porque alguien te imponga, no porque te diga. ¿Usted cuántas veces le ha dicho a su hijo o a su hija haga esto y si no quiere no lo hacen? Usted va y le da una pelita y algunos dicen no me dolió y siguen adelante con lo mismo. ¿Quién es el que cambia? El Espíritu Santo por medio de la palabra. Y a medida que tú te empieces a congregar, a medida que tú lees la palabra de Dios, si tú no entiendas, preguntas. Por eso tenemos nuestro discipulado, ¿sí? Para que aprendas, para que crezcas, para que tú digas, Señor, yo quiero conocerte y quiero que me santifiques. ¿Cuántos se quieren santificar para Dios de verdad? No siendo religiosos, porque los religiosos no cambian. Los religiosos son los que juzgan, son los que murmuran, son los que dañan a otros, pero citan la palabra al derecho y al revés y no cambian. Nosotros somos personas espirituales, que queremos ser llenos del Espíritu, cambiar nuestros hábitos y tener esa felicidad que Dios entregó a los inicios que el hombre perdió. Amén. Juan 17:17 ya se los había dicho, dice, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad, ¿cierto? Nos hace libre ¿de qué? De la mentira, porque nos permite discernir entre lo falso y lo verdadero. Nos hace libre del engaño de Satanás porque transforma nuestra vida y mueve nuestra voluntad hacia lo santo. Nos hace libres del poder del pecado porque nos permite separarnos de todo aquello que nos hace daño o que nos está destruyendo. Recordemos lo que Pablo le decía a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. ¿Qué le decía Pablo ahí? La escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Pablo viene y le enseña eso a Timoteo. Solo la escritura, que es la expresión de la voluntad de Dios y que es útil para enseñarnos, para debatir en nuestro pensamiento acerca de lo verdadero, para corregirnos en nuestras equivocadas maneras de vivir y para instruirnos en principios de justicia, con el propósito de ¿qué? De hacernos maduros y completos para la obra del Señor. Aquí en medio de esta sociedad que estamos, es la que nos puede hacer ¿qué? Libres. Cuando tú lees la palabra lo conoces a Él, porque es tener a Él mismo enseñándonos qué debemos de hacer. Pero hay personas que no quieren leer la Biblia. 5 minutos de lectura de la Biblia y corren para el trabajo, todo el día trabajando, llegan a la noche cansados, medio hacen una oración ahí más o menos y medio, no, ni leen la palabra. Hay que sacar tiempo para leer la palabra, amén. Usted puede estar muy cansado, pero si usted comienza a leer la palabra le empieza a dar ¿qué? Un ungüento, un bálsamo refrescante, te da solución a tus problemas, te da solución a una respuesta que tú necesitas. Pero hay que leer la palabra. Amén. Y tercero y último punto. La verdad os hará libres aplicando esta libertad. La verdad os hará libres aplicando esta libertad. Debemos ser libres para caminar en la verdad de Dios. Libres del pecado que nos asedia y nos lleva a destruir todo lo que hacemos. Libres del engaño de esta sociedad que presenta lo malo con apariencia de deleite y provecho. ¿Qué está pasando ahorita?
A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Dice la Biblia, ¡ay de aquellos! Y eso es lo que está pasando en este momento. Pero que al final, eso que ellos dicen que es bueno, pero que realmente es malo, al final, ¿qué le va a traer? Lágrimas, frustración, soledad y mucho dolor. Aprendiendo a ser libres para edificar, no según nuestro propio pensamiento engañoso, sino edificar bajo la voluntad perfecta y buena de Dios para nuestra vida. Solo así podremos ver dentro de algunos años, vernos como esos siervos y discípulos del Señor, como profesionales honorables, los que son profesionales en sus carreras. Pero solo con Cristo, así como cuando una persona es profesional y van y le dan honra y le dan cosas, ¿cierto? Así mismo es con nosotros, con el Señor. Porque Él nos da el honor, hace que nosotros podamos ser felices. La felicidad sí existe, quiero contarte que sí existe, pero solo en Dios. Los momentos de alegría es cuando usted dice, triunfé, son momentos de alegría. La verdadera felicidad es cuando puedes estar pasando lo que estés pasando, tú puedes decirle gracias Señor, puedes sonreír, puedes esperar en Dios, no te quejas, no dudas, sino que crees. La Biblia dice, crees solamente y verás la gloria de Dios. Esa es la verdadera felicidad. La felicidad no es cuando tienes todo el tiempo todo, por eso estás alegre y feliz. No, cuando estés pasando momentos de dificultad, también debes de tener esa felicidad y esa alegría. ¿Y solo quién lo da? Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Poder vernos a nosotros mismos como cónyuges felices y realizados como padres y madres, abuelos, ministros de Dios, que podemos modelar la verdad de la vida en esta tierra. Amén. Y como conclusión, vamos a mirar unas cositas entonces. Esos son los 3 punticos. Como conclusión, Cristo ha venido a nuestras vidas. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Y nos ha elegido para ser libre, diga, libre. Y permitirnos hacer de nuestra vida en esta tierra una vida de paz, de felicidad, que es circunstancial y el gozo es permanente. Todo el mundo está en busca de felicidad. ¿Cuántos vieron esa película? Sí, se vieron esa película y todo lo que padeció esa persona para tener un título, un buen sueldo, pasó las verdes y la madura, pero eso fue circunstancial, es un momento, porque la felicidad que Dios nos habla es eterna, porque la meta es ¿qué? El cielo. ¿Y por qué yo digo circunstancial? Porque no depende de las circunstancias que vivamos. Usted no puede tener felicidad según sus circunstancias. Ay, no, hoy estoy contento porque hoy gané mucho. Y al otro día no ganó mucho y... no, usted no puede vivir por las circunstancias. ¿Sí? Sino que permanece aún en los peores momentos de nuestra vida, esa felicidad y ese gozo que permanece aún en los momentos que usted dice, yo no puedo con esto. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántos quieren ser libres de verdad? Cuénteme. De las pequeñas cosas, porque muchos nos hemos apartado de muchas cosas, ¿cierto? Del licor, de la rumba, porque pues eso es con lo cotidiano que uno nace y con lo que uno hace dependiendo la cultura, entonces cada uno. Y cuando yo conozco eso, yo puedo tener ese gozo
y ya danzar, tener la libertad, gozarme en Dios, comer delicioso, viajar, ir al cine, ir a hacer cantidad de cosas, pero con Dios. Sepamos que podremos caminar en la verdad de Dios, no porque somos muy inteligentes o muy hábiles o muy astutos, sino porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y Él siempre nos ha de conducir a la verdadera verdad. Y yo quiero leer este salmo y quiero que lo leamos juntos. Salmo 19, versículos 7 al 11. Y mire lo que dice. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11. Vamos con el versículo 7. Dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Versículo 9. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Versículo 10. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Amén. Es decir, ¿qué significa este salmo? Asumamos nuestra responsabilidad cristiana. Y yo quiero decirle hoy a cada uno de ustedes, asumamos esa responsabilidad. No nos avergoncemos del Evangelio, no te da vergüenza de ser cristiano, hijo de Dios. Ni nos acomodemos en nuestras casas, sino que amemos la palabra de Dios. Unámonos a la congregación de los santos y seamos fieles discípulos del Señor, sirviendo en su obra y anhelantes de conocer al Dios que nos preserva en nuestro caminar. Dios les bendiga mucho. Y a ti que me estás viendo por las redes, si deseas reconciliarte con Dios, di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados y apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si quieres comunicarte con nosotros, en nuestras redes puedes ver cada una de las plataformas digitales y nuestro número de teléfono, el correo, si quieres pedir una consejería o necesitas algo. Que Dios te bendiga. Amén. Denle un fuerte aplauso. Y bueno, y los que están aquí, ¿qué personas vinieron por primera vez para orar por ustedes? Levante ahí su manito. Bueno, vengan, vamos a orar por ustedes. No les dé pena, no les dé, ay no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una oración y ustedes determinan si quieren que el Señor reine en ustedes como es. ¿Sí? Entonces, bienvenido. Eso, bienvenido. Que Dios te bendiga. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la oración? La Biblia dice en Romanos 19:10 que con el corazón creemos para justicia. Todos creemos, pero con el corazón, ¿cierto? Pero dice que con la boca es para la salvación. ¿La salvación de qué? Uno dice, ¿de qué me va a salvar?
Pues de algo muy sencillo, de tu alma. Y en el alma están las emociones, los pensamientos, la voluntad. ¿Y Él qué es lo que quiere? Que tú le puedas decir, entra a mi vida, haz conmigo lo que tú quieres que yo sea realmente, no por mi voluntad, sino tu voluntad. Tú permitiste que naciera, que viviera, que tenga una familia, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieres conmigo en este diario caminar? Y Él viene y dice, abre la puerta de tu corazón. Yo quiero entrar. ¿Ustedes lo quieren hacer? ¿Sí? Bueno, entonces van a repetir conmigo y se van a colocar la manita en la parte de su corazoncito y le va a decir, cierre sus ojos allí conmigo. Diga, Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra a mi vida y apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Toma el control de mi Espíritu Santo. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te entrego lo que yo soy, mi casa, mi familia, mi vida. Gracias porque si estás conmigo puedo tener una vida diferente. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso por la vida de ellos. Miren, volteen y miren. Todos ellos son la nueva familia Peñerchu. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Onis les va a tomar sus daticos y usted le van a decir a ella, vea, yo quiero que usted ore por mí por esto. Yo necesito este milagro de Dios, yo necesito que suceda algo en mi vida. Amén. Y entonces usted le van a decir a ella por qué y me van a dar nombre completo y todo para seguir orando por ustedes y los espero dentro de 8 días nuevamente acá, ¿vale? Que Dios les bendiga mucho. Que Dios me les bendiga. Amén.